Argentina, porque las presiones son cada vez más y los cuellos de botella, podríamos decir, también. Ahora, algo que es una locura es cómo va a poder sostenerse esta restricción de divisa, lo que se llama restricción externa, ¿no? O sea, la escasez relativa de dólares para afrontar los compromisos externos, cuando este gobierno lo que hizo fue generar un déficit de divisas. Eso es el problema mayor que tiene la Argentina, es decir, la escasez relativa de divisa para afrontar los compromisos externos. Y bueno, con todo lo que nosotros venimos explicando, que tiene que ver con la no incorporación a BRICS, con la destrucción del nivel de actividad, que es récord histórico, con la disminución del poder adquisitivo y de los ingresos reales, que se traduce en menor consumo y también en menor recaudación y demás, lo que genera es un escenario que va a ir empeorando cada vez más. Fíjate vos que ya ese versito que los que más o menos entendimos un poquitito, no le creímos, de la B corta, ¿no? De la que después de una profunda caída venía una rápida recuperación, eso, los que entendíamos ya un poquitito nada más, no se la creímos porque iba a ser imposible, ¿no? Así que, bueno, me parece que lo que viene es altamente preocupante, por supuesto. ¿Cómo están las cuentas, Juli? ¿Cómo veo que mucho de lo que lo que hay de repaso y de punteo que vos armaste de lo que dejó esta semana, hay mucho que básicamente tiene que ver con las cuentas, bueno, podríamos decirlo, ¿no? Con las cuentas fiscales del Estado Nacional, y que por supuesto son las que condicionan o no a todos los argentinos y argentinas. ¿Cómo estamos? Porque digo, hay no sé, uno de los puntos tiene que ver con los 10.000 millones de dólares anuales de recursos pesqueros sin aprovechar, otro tiene que ver con la Argentina récord en la caída en el PBI, ¿no? La inflación de agosto del 4.2%, son todas cifras, ¿no? Son todos datos que lo que hacen básicamente es decir, bueno, las cuentas públicas están así, están raras, la cuenta no está cerrando. Yo creo que más que el tema fiscal, porque si no, pareciera como que le damos letra a las inconsistencias e incoherencias. Es como seguir en la misma línea, como seguir la misma voz. Este gobierno, en realidad, me refiero al gobierno real, que son las corporaciones, lo que tiene son voceros. Dentro de los voceros está el presidente, por ejemplo, Milei, también está Adorni, Bullrich, son voceros del gobierno. El gobierno son las corporaciones. Y bueno, estos voceros dicen cualquier cosa. Entonces nosotros no podemos decir, bueno, entonces sí, será el equilibrio fiscal el problema. Y la verdad que si fuese, fíjate vos, las inconsistencias e incoherencias de las mentiras recurrentes, si fuese así el tema, es decir, que el problema fuese fiscal, ¿qué es lo que hay que hacer? Ir a buscar la plata donde está, ¿no es cierto? Si tenés un problema presupuestario, es decir, no tenés la plata suficiente para afrontar los gastos, ¿no es cierto? Bueno, esto lo hemos explicado innumerables veces. Uno de los mecanismos que uno podría pensar lógicamente, que no ocurre en la realidad, es, bueno, si bajo el gasto, entonces soluciono los problemas. Pero en realidad bajar el gasto significa causar problemas sociales, generar hambre, generar pobreza, generar miseria, generar exclusión, pero todo eso redunda en un menor nivel de actividad, menor nivel de empleo, por lo tanto quiebre de empresas y por lo tanto menor recaudación del Estado. O sea que en realidad el problema no se soluciona. Lo que sí se soluciona, o como sí se soluciona, es buscando esa plata a donde está. Vos decías, Nico, uno de los puntos que yo te dije, por ejemplo, los 10.000 millones de dólares por año que se desaprovechan de recursos pesqueros en el mar argentino, que es la región de pesca más extensa del mundo perteneciente a un país, ¿no es cierto? Eso, obviamente, ¿cuánto cuesta? ¿Cuánto costará fabricar un barco? Pero se paga solo. Se pagan solo los barcos que pueden fabricar los astilleros. ¿Por qué se pagan solos? Porque nos traen toda esa plata todos los años. ¿Un barco dura un año? No, un barco dura muchos años, ¿no? Entonces, los barcos se pagan solos. Eso es una cosa. Otra cosa, el nivel de evasión, elusión fiscal y contrabando está en el máximo histórico. ¿A qué me refiero? El permiso, libertad, viva la libertad que tienen las corporaciones intermediarias que se dedican a exportaciones e importaciones para sobrefacturar importaciones, para subfacturar exportaciones, para contrabandear a la salida y a la entrada de productos. Es decir, la entrada de productos significa ingresar al país productos que además destruyen nuestra industria generadora de empleo y al mismo tiempo generan un agujero fiscal porque no pagan impuestos, y a la salida es productos que deberían tributar en Argentina y sin embargo muchas empresas lo que hacen es mandárselos a alguna subsidiaria en el exterior. Por ejemplo, fue la operatoria conocida por la estafa de Vicentín, ¿no? Que mandaba sus productos a la Vicentín de Uruguay y exportaba de Uruguay para no pagarle impuestos a la Argentina. Bueno, esa sumatoria impositiva es multimillonaria. Entonces, fíjense que están haciendo lío por ejemplo, el costo fiscal
del presupuesto universitario son 740.000 millones de pesos, que es apenas 0,14% del PBI. El PBI argentino, más o menos, como viene planificado, como está planificado que se reduzca, el PBI argentino estaba en 630.000 millones de dólares, lo están calculando en cerca de 550.000 millones, es una estimación, pero vamos al redondeo de cómo estaba antes, ¿no? 600.000 millones de dólares, bueno. De eso apenas es 740 millones de dólares, o sea, el 0,14% del PBI. Y entonces lo que quieren hacer es generar una crisis en la universidad pública para seguir ayudando. Por ejemplo, como hemos dicho, el caso de Galperín, que se le da un subsidio de 100 millones de dólares, prácticamente, es decir, exenciones impositivas, significa que no paga impuestos. O sea, este gobierno le perdona impuestos a los más ricos. Eso no significa, claro, y sí, los más ricos son los que generan riqueza, en palabras de Milei, ¿no? Ahora, en realidad es mentira esto, porque lo que ocurre es que la velocidad de acumulación de riqueza de estos sectores pertenecientes al poder real es cada vez mayor. Entonces es obtener un poquitito apenita de allí que soluciona un montón de problemas. Bien. Fíjate vos la comparación, que es que el subsidio, no lo llamo de esta forma, ¿no? El subsidio que se le da a Mercado Libre equivale a 335.000 jubilaciones mínimas, Nico. Ese es el dato, está bueno ese dato, Juli, para tenerlo como referencia, como comparativa, ¿no? Como cuando se hablaba el otro día de que los gases que se usa para la represión, cada tubo sale lo mismo que una jubilación mínima. Esos datos comparativos son claves, ¿viste? Para poder contextualizarlo y entender. Sí, exactamente. Y mientras tanto, mientras están subiendo sistemáticamente las tarifas, el transporte, y está generando un ahogo al conjunto del pueblo, que es tenebroso, que es terrible, que es altísimamente preocupante. Por eso digo, es muy preocupante la cantidad de variables que están al rojo vivo. Y bueno, muchas de las cosas que tienen que ver con lo que dije al principio, que es el principal problema es la recepción externa, ¿no es cierto? El gobierno está desesperado por conseguir dólares, como hizo Caputo la vez pasada con Macri, ¿no? Que Macri destruyó financieramente a la Argentina, porque Argentina estaba desendeudada. Lo dijeron ellos mismos. O se olvidan que Duhovne dijo por televisión, bueno, pero al fin de cuentas, una confesión impresionante, ¿no? Al fin de cuentas, el gobierno kirchnerista nos dejó una bendición, que es que tenemos el nivel de deuda más bajo del mundo en todos los niveles, nivel Estado, nivel empresas y nivel familia. ¿Sí? Ese estado de cosas, un país desendeudado, acuérdense que la deuda recibida después de la dictadura y más convertibilidad, ¿no? Que fueron los periodos que más endeudaron al país desde 1976 hasta el 2001, dictadura más la convertibilidad, con Menem, de la Rúa, Bullrich y Sturzenegger participando al final también, eso había sido solucionado y el país estaba desendeudado completamente. Bueno, la crisis de deuda que genera el mega endeudamiento que generó el gobierno de Macri con Caputo fue una solución para que dure 4 años, ¿no es cierto? En este momento no le están dando dólares de ningún lado. Por eso Caputo mandó lingotes de oro, nuestras reservas de oro fueron enviadas al Banco de Londres y al Banco de Basilea suplicándoles una ayuda. Y como les dice que la respuesta es que no le van a dar un préstamo, ahora lo que están diciendo es que van a utilizar los dólares de la clase media, porque se calcula que más de la mitad de la clase media está vendiendo sus ahorros para poder pagar expensas, tarifas, colegios y demás gastos para poder vivir. Esto es lo que está pasando en este momento. Y en el disparate del presidente, que es uno de los voceros del poder real, de los que manejan el gobierno, que son las corporaciones que quieren venir a robarnos nuestra riqueza, por eso el RIGI, ¿no? El régimen de incentivo a las grandes inversiones, que es que vengan las empresas de afuera para sacarnos nuestros recursos y también sacar la plata que hicieron los recursos. Uy, sí. Déjame que te haga una pregunta porque me quedan 30 segundos, que tengo que ir a la tanda, pero déjame que quiero cerrar con lo siguiente. Dijo ayer la expresidenta que estamos muy caros, que somos el país más caro del mundo, ¿no? Sí. Y que a su vez también somos el de mayor caída en la actividad económica. Cerrame con un título, una síntesis sobre eso, porque me parece que sirvió bastante como para caracterizar este momento. Sí, por un lado, asociando lo que estábamos diciendo antes, están creciendo todos los países de la región. Incluso, ¿sabes cuáles son los 2 países que más crecen? Brasil. ¿Y sabes cuál es el otro? Venezuela. Sin embargo, en esta región, en donde todos los países están creciendo, Argentina prevé una caída histórica de más del 5% del PBI, lo que están calculando algunos. Otros están calculando cerca del 20%. Pero es el único país que está creciendo, que está decreciendo y muchísimo. Y al mismo tiempo, producto de tener el dólar quietito y una espiralización de la inflación motorizada por muchas otras causas, además de los tarifazos que impactan como generadores de inflación, fuimos teniendo un encarecimiento
abastecimiento en dólares de nuestros productos, y muchas cuentas, como por ejemplo la cuenta turismo, está dejando de tener buenos saldos para empezar a tener saldos negativos, justamente por este tipo de políticas que hace este gobierno, que no tiene nada que ver con el pasado, es una cosa que creó este gobierno. Juli, querido, impecable, como siempre, gracias por todo este panorama y este repaso de dónde estamos parados en términos económicos, y en qué nos dejó la semana que se fue, y también qué podemos esperar para la semana que viene. Te mando un abrazo grande, querido. Abrazo grande, Nico, para vos y para todos. Buen fin de semana. Ahí estaba Julián Denaro.